Este es el temporal de documentales y estas son las entrevistas del temporal de documentales, porque no solo quedan disponibles las películas de manera gratuita, sino que también conversamos con sus directoras, sus realizadores para comprender mejor parte del proceso de creación, para compartir quizás los aprendizajes en medio de las películas o poder revisar parte de las tramas, de las ideas que las inspiran y las preguntas que abren. La película que hemos estado viendo en esta parte del ciclo tiene un título ya de por sí intrigante. Hay algo en lugar de nada, y es más bien una pregunta que hace referencia a una pregunta clásica en la filosofía, ¿no? Pero aquí se intenta responder en torno a un misterio que tiene lugar en el sur de Chile. Es el misterio de la isla Friendship, donde desde hace un buen tiempo un grupo de radioescuchas asegura haber oído un mensaje que habla de una civilización perdida, de extraterrestres, de una colonia oculta, de un sueño o una pesadilla que tendría lugar en ese espacio. Esto es lo que filmó el director Peter McPhee y está con nosotros en Cooperativa. ¿Cómo estás, Peter? Hola Paula, ¿bien y tú? Bien, gracias por estar con nosotros. Y me gustaría partir porque tú contaras la anécdota original de la película, la historia a partir de la cual se explora en la película, porque me parece que es una historia de esas que yo por lo menos había escuchado hablar de ella, pero es de esos misterios que no dejan de sorprender y que además no tiene mucha respuesta, aunque ya vamos a hablar de eso. Bueno, primero comentarte que tu resumen de la película me pareció perfecto. Así que muchas gracias por eso. Bueno, la película, bueno, el tema, yo realmente lo conocí en el programa OVNI a finales de los años 90 en TVN. Me acuerdo que había una serie que se llamaba OVNI, que conducía Patricio Bañado, y tuvo un par de capítulos dedicados al misterio de la isla Friendship, como ellos le llamaron. Ya, estamos en los La, 90 profundo en esta referencia, digamos. ¿Cómo? Estamos en los 90 profundos, lo profundo de los 90, y de ahí surge esa primera chispa Sí. en tu O inspiración. sea, yo ahí conocí el tema principalmente. Era un preadolescente muy curioso y básicamente ahí lo conocí. Y después de eso, mira, la verdad que fue muy gratuito, muy anecdótico todo, porque en realidad conversando con una amiga que de hecho es una de las protagonistas del documental, me empezó a contar ciertas experiencias que ella había tenido con respecto a relacionadas a esta temática y por lo tanto ella me propuso hacer un proyecto que tuviera que ver con temas relacionados a experiencias extrasensoriales de alguna manera. Yo le dije que no me interesaba mucho hacerlo, yo venía trabajando en una línea en documental que era más orientado a temas sociales, vinculado con las creencias personales y vinculado con cosas hasta cierto punto esotéricas, pero siempre vinculado con algo social. Y esta película no era eso, entonces no me interesaba tanto. Pero cuando conversando con ella fuimos encontrando finalmente el misterio de esta isla Friendship, que es un mito reciente en la historia chilena, o sea, es considerado un mito, básicamente me pareció interesante porque no solamente porque tenía esos recuerdos de antaño con respecto a esta temática, sino que porque a medida que conversábamos más me fui dando cuenta de que hacer un documental sobre esta isla podía ser mucho más que hablar sobre una isla y podía ser mucho más que hablar sobre una temática relacionada a lo extraterrestre. Podían encontrarse experiencias personales y motivaciones personales para tratar de dar con lo que realmente representa buscar una isla perdida en un lugar que nadie sabe dónde está, digamos. Mm. De hecho, no se termina tratando la película ni de los extraterrestres ni de la isla, sino de las personas, ¿no? Aquí hay varios actores, varias actrices, varios personajes en la búsqueda. ¿Podrías hablarnos de las personas mayores, las personas que tienen los recuerdos de esos mensajes? Sí. Bueno, primero comentarte que no hubo ningún actor, porque son todas personas que genuinamente estaban buscando la isla. Finalmente lo que hicimos fue empezar a armar un grupo de búsqueda en ese sentido. Casi, Sí, no, perdón, lo decía en términos de actores del proceso, digamos, porque estas son personas perfecto. que están Bueno, viviendo la situación, claro, sí, sí, sí. no están haciendo una interpretación.
ellas han estado en esta búsqueda y siguen en esta búsqueda en algunos casos. Claro, no, te lo comento solamente porque la pregunta más recurrente cuando estaba haciendo este documental era si era verdad lo que estaba pasando o si era una ficción. Es que es Por una eso gran pregunta. es la primera pregunta, pero es una ficción, ¿no es cierto? Porque en verdad no puede pasar que hay personas que dicen que, como tú dices, los radioescuchas, que en sus aparatos de radio hablaban con personas que decían estar en una isla. Eso no es verdad. Yo le decía, no sé si es verdad o no. Lo que te puedo decir es que hay personas que vivieron esa experiencia y básicamente son parte de los protagonistas de este documental. Esos radioescuchas son personas que tuvieron contacto con la isla en los años 80, donde los medios de comunicación eran, por supuesto, mucho más limitados. Sin ir más lejos, ellos aparentemente no tenían teléfono, por lo tanto se comunicaban entre ellos con radios, con antenas de 11 metros que les permitía establecer comunicaciones. El mundo de los radioescuchas, de los radioaficionados, se convirtió en una comunidad. Y de repente en esta comunidad, que era en Santiago, en el sur, en el norte y en otros países también, aparecieron estas personas que decían llamarse una congregación llamada Friendship, que habitaba en una isla en el sur de Chile, y estos radioescuchas, que eran personas comunes y corrientes, con sus familias detrás, básicamente empezaron a conversar con estas personas llamadas Friendship, y empezaron a interactuar durante meses y años también. Eran conversaciones, y además de las conversaciones que hacían entre ellos grupalmente, entre familias, se sumaron estas nuevas personas, y después estas familias que habían tenido esta experiencia en común se empezaron a juntar para conversar con respecto a lo que estaban viviendo en conjunto. Todo eso quedó registrado en los cassettes que uno de ellos, Octavio Ortiz, me pasó a mí para utilizar en el documental, que también son cassettes que se han escuchado en otras partes, algunos fragmentos. Aquí la suerte que tuvimos es que Octavio me pasó una caja y yo me revisé todos los cassettes y básicamente fui extrayendo los pedazos que me parecían más atingentes con esta película en particular, porque había material, había horas y horas de conversaciones con respecto a varios temas. Entonces, en ese sentido, el mundo de los radioescuchas fue muy interesante de conocer, porque también nos permitió ir conociendo muy profundamente lo que había representado para ellos en cuanto a sus vidas, había cambiado sus vidas de alguna manera. Siento que ya sea esta experiencia u otras, de alguna manera van cambiando la percepción que tienen las personas sobre su propia realidad en el fondo. Y esto había generado cosas. O sea, algunas personas habían quedado con el tema muy presente el resto de su vida, otras se habían salido porque les había generado un rechazo. Dentro de las mismas familias se había generado también una discusión familiar con respecto a qué fue verdad, qué no fue verdad, porque hay que recordar que estas no son personas extraplanetarias, digamos, o sea, son personas como tú, como yo, que de alguna manera se enfrentan a un fenómeno que no le ven ninguna explicación lógica, entonces tienen que pasar por un proceso muy profundo de decir, lo creo, no lo creo, lo viví, no lo viví. Entonces, en ese sentido, es que me pareció súper interesante el mundo de los radioaficionados. Y tú como director, ¿cómo te acercas a esa experiencia, que es una experiencia que tal como tú dices, hay quienes creen firmemente en ella, hay quienes no creen en ella, que de alguna manera es como es una creencia, es un acto de fe, ¿no? ¿Cómo la dirección se plantea frente a una realidad tan como algo que como refalosa, como la que tú encuentras allí? Sí, bueno, es una súper pregunta y fue una de las cosas más difíciles de trabajar este documental. Porque cuando empecé a hacer el documental, me di cuenta de que habían varios productos que se habían hecho. O sea, además de la serie OVNI, se habían hecho cápsulas para YouTube, habían procesos en curso sobre la misma temática, proyectos, perdón. En ese sentido, traté un poco de establecer un elemento diferenciador y por eso es que fue muy importante llegar como a las motivaciones de la persona, no tanto a lo sensacionalista del tema. En ese sentido, como me situé desde ese lugar, de alguna manera mis propias subjetividades adquirían
cada vez menos peso porque importaban más las subjetividades de los personajes que estaban viviendo la película. El documental necesita tener una visión autoral, necesita tener un punto de vista, necesita tener una subjetividad que guíe la película, en eso estamos de acuerdo. Solo que en este caso, de alguna manera me parecía menos importante que yo le dijera al público esto es verdad o esto es mentira. Eso me parecía mucho menos importante a que fueran los personajes y que fueran esos rostros, esas voces que de alguna manera nos guiaron a través de su propia experiencia. Lo creas o no lo creas como espectador. Entonces, en ese sentido, desde donde me situé como realizador, fue básicamente ir armando un relato en base a estas cosas que ocurrían en la realidad, ir armando un relato que se armara como una búsqueda y que en esa búsqueda de alguna manera fuéramos profundizando con respecto a la psicología y a las emociones de estos personajes. Perfecto. Sí, perdón. Ya te quiero preguntar más porque tú has hablado un poco de este proceso de dirección, como de mosca en la pared, ¿no es cierto? Que está como observando. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con que probablemente toma una capa más compleja o suma una capa más porque precisamente tú sabes que quienes están viendo la película se están preguntando también qué hay de cierto y qué no hay de cierto en todo esto. Partimos, o tú te hacías referencia a los 80, que es el momento de estas comunicaciones, hablabas de los 90, cuando aparecen en algunos episodios de la serie OVNI, que quizás parte de quienes vean el relato lo recuerden. Vamos a ver un tramo del viaje, porque esta historia continúa y hay un viaje hacia la famosa Isla Friendship. Es lo que miramos a continuación. ¿Quieren ir a meter al océano? Ahí estamos cachando si no funciona o no. No, pero para allá no lo lleva ninguna embarcación, es como que vayan a morir para allá. Ernesto de la Fuente y algunos radioaficionados dicen que estarían las sofisticadas instalaciones subterráneas de la isla Friendship, donde sujetos de aspecto nórdico y dotados de muy avanzada tecnología mantendrían contacto con seres extraterrestres. Lógicamente que les pregunté quiénes eran, me explicaron que eran una congregación y que habían comprado una isla en el sur de Chile y que estaban instalándose. Y ellos me pidieron a mí que yo recibiera personas que iban hacia la isla. Entonces la labor mía era que yo los recibía y se los entregaba a ellos en el yate, en una bahía muy pocos kilómetros al sur de Kemchi. Es que me veía ahí como una barcaza y cuando yo navegaba en este canal, donde estaba este Kemchi, y me llamaba siempre la atención, porque entre este sector y la Huayteca que está aquí, siempre me encontraba con un yate blanco, y la tripulación venía todo con vestimenta blanca, y eran todos de tipo nórdico, de rubio. De manera que tuviste un cáncer al pulmón. Ya, ¿y qué pasa ahí? Me dijeron que ahora fuera, a la isla. Ahí está uno de los tramos de Hay algo en lugar de nada. Peter, cuéntanos del personaje que aparece en esa entrevista y que es, además, quien va más allá en describir a este supuesto grupo, ¿no? Porque aquí ya no es solo la voz, sino que describe las vestimentas, hay toda una idea respecto a cómo son, una imagen respecto a cómo. Bueno, Minor Brand, que es la persona a la que tú haces alusión, fue un capitán que navegó durante los años 60 en el sur de Chile por muchas partes, tenía su propia embarcación, era capitán, y básicamente es la persona que nosotros encontramos cuyo testimonio era uno de los más genuinos, no tanto en términos de lo que contaba necesariamente, sino que en términos de cómo él contaba su propia experiencia. La contaba de muchas maneras distintas, con muchos detalles. Él realmente vivió lo que dice que vivió, en ese sentido. Por lo tanto, nos parecía muy interesante incluirlo. De hecho, me pareció tan interesante él como personaje que después le pedimos que se sumara a la búsqueda. Y él va con nosotros al sur de Chile y se sube a una embarcación
y básicamente navegamos mucho más lejos que de hecho que las primeras imágenes que vimos al inicio, que hacen referencia a Chiloé, que fue nuestro punto de partida. Pero ahí vamos mucho más hacia el sur, y él no había vuelto a esa zona en 50 años. Entonces también fue muy bonito ese reencuentro entre él y las zonas por las que él navegaba antiguamente. Ahora, cuando tú dices él vivió lo que vivió, ¿a qué te refieres? Me refiero a que uno puede creer o no creer en lo que una persona te dice que es cierto, pero al mismo tiempo, sea cierto o no, hay cierta experiencia en una persona que cuando dice haber vivido algo. Cada uno va a vivir las cosas de manera distinta. A lo mejor tú y yo podemos estar en un ascensor que se cae y yo tener mucho miedo y tú no, quizás, porque lo vivimos de manera distinta. Entonces tú le cuentas a una persona, dice, caerse en un ascensor no da tanto miedo, porque tú lo viviste así. Básicamente tiene que ver con la experiencia personal subjetiva. Yo te diría, me moría de miedo, lo peor que te puede pasar es caerte en un ascensor. Entonces, creo que ahí entra mucho la subjetividad. Creo que cuando hablamos de una realidad, tenemos que aceptar que hay muchas maneras de observar esa realidad, y lo que siempre va a ser real con uno mismo, creo yo, es si lo viviste o no lo viviste, según tu punto de vista y según tu experiencia personal. O sea, tú dices, él hace, si te entiendo bien, él hace un vívido relato de lo que habría sido el encuentro con las personas que viven en esta isla, que es básicamente una leyenda urbana. O sea, yo no sé si lo que muchos de estos personajes dicen haber vivido es verdad o no. Lo que sí estoy seguro es de que ellos sienten que lo vivieron y que no lo están inventando. Ellos no están inventando una fábula que no vivieron. Ellos están compartiendo con nosotros una experiencia que ellos están seguros de haber vivido. Eventualmente se podrían haber encontrado con algunas personas y sin saber si esas personas vivían en qué lugar o venían de algún lugar, ellas creen que son parte de esta supuesta isla. ¿Eso? O sea, claro, lo que pasa es que en el camino de tratar sobre temáticas relacionadas a las creencias, uno se puede encontrar con personas que mienten para ser parte de un proyecto. Esa es la diferencia que hago. Alguien te puede decir, yo vi algo, y en realidad saber que no lo vio. Básicamente para mostrarse, para tener una información que en verdad no tiene. Estas personas, como por ejemplo Minor, estuvo en el sur cuando de repente se le cruzaban en un yate estas personas, porque eso queda anotado en la bitácora del barco, y entonces los vio, sea eso lo que nosotros creemos que es o no, pero él lo vivió. También, o sea, él cuenta durante la película otras cosas. Ya, pero vio a alguien, digamos. Sí. ¿Quiénes eran esas personas? Es lo que depende de la interpretación de cada uno. Sí, lo que pasa es que en el caso puntual de él, una vez que vio a estos nórdicos en el sur de Chile con yate y ropa blanca, que le parecía muy extraño, pero al mismo tiempo era parte de lo que pasaba, después se enteró con el programa OVNI que estos eran supuestamente los Friendship. Él no los asoció nunca. Los vio 20 años antes que apareciera en televisión ese programa, o más. Entonces... Perfecto, pero independiente, claro, independiente de la historia, lo que me interesa es como cineasta, en el fondo, lo que tú buscas es un testimonio que sea honesto desde el punto de vista de lo que las personas creen. Sí, a mí lo que más me importa es, como en el mundo del documental, sobre todo cuando estoy trabajando con creencias y con subjetividades, es estar frente a una persona y establecer un diálogo genuino y de alguna manera identificar que el diálogo genuino está ocurriendo. Creo que se puede detectar cuando alguien no está siendo honesto y cuando alguien no está siendo genuino. Y sobre todo en un tema como este, que evidentemente iba a generar una polarización entre los que creen y los que no creen, era muy importante para mí que, aunque tú no creyeras, tuvieras personas frente a la pantalla que no te generaran rechazo o que tú no sintieras que están completamente mintiendo. ¿Y hubo personas que descartaste porque sentías que no estaban siendo honestas? Sí, claro. Pero no daré nombres si no están en la película. No, ciertamente. Pero, o sea, encontraste muchos relatos respecto a a Friendship. Y hubo algunos que descartaste porque te parecían que eran de frentón poco creíbles. Es una cosa de feeling también.
Uno tiene más feeling con algunas personas que con otras. No siempre estamos de acuerdo en las cosas que pensamos, obviamente. Yo, de hecho, tengo un equipo, trabajé con el grupo de amigos que está frente a la cámara, que ellos también hicieron el documental conmigo. De hecho, como te contaba antes, la idea surgió de una amiga, que es la que aparece ahí en pantalla. Sí. Y no estamos de acuerdo en todas las cosas, no creemos todas las mismas cosas, pero lo que importa es que la esencia de lo que estamos trabajando se mantenga. Entonces, que estemos todos de acuerdo con, ok, lo importante es esto. Cuando estaba con los radioescucha, a veces querían hablar de otros temas, que no eran los temas que yo sentía que eran los necesarios para la película. Por lo tanto, también yo era muy honesto con ellos y les decía, la orientación de la película es esta. Y vamos a hablar de esto. A mí no me interesa comprobarle a las personas que las luces que ven en el cielo son ovnis. No va por ahí la película. Quiero escuchar lo que ustedes sienten que vivieron. Entonces la conversación era mucho más tranquila en ese sentido. Y como realizador para mí fue muy importante generar un espacio de rodaje que no se sintiera como un rodaje, que se sintiera como una conversación. Y no tampoco como una entrevista formal. Básicamente para que se olvidaran de la cámara y empezaran a salir una manera no preparada de contarlo, porque también cuando tú te enfrentas con un tema personal de estas características, te preparas para una entrevista en el fondo, como te preparas para decir las cosas correctas en el momento correcto, de la forma correcta, y a mí no me interesaba eso. O sea, a mí me interesaba que de alguna manera, por el hecho de hacerlo más cotidiano, se sintiera más genuino, y también para generar una conexión emocional con el espectador, que fuera más allá de si le quieres a la persona o no. Sí, y hay harto de eso en la película, ¿no? A veces no en lo que dicen, pero en los gestos, en los movimientos, en las miradas, tú puedes ir más allá de, como dices tú, de una entrevista, ¿no? Donde uno iría en búsqueda de la información, y aquí más bien tú vas en busca de la emoción, de la reflexión, de la transformación, de la manera en que las personas enfrentan sus propias creencias o ideas respecto a un fenómeno que, hay que decirlo, es uno de los dos fenómenos probablemente como vinculados a la ufología más populares en Chile, ¿no es cierto? Y tiene una larga data como tú has descrito. Cuéntanos un poco sobre la filmación, porque además esta es una película que empieza a circular en medio de la pandemia, como está ocurriendo con todos los estrenos, buena parte de los estrenos que estamos viendo en el temporal de documentales. Entonces cuéntanos un poco de la filmación y luego cómo logras llegar con el material y qué pasa con la pandemia en el proceso de desarrollo y divulgación de la película. Bueno, esta fue una película que hice sin nada. Y básicamente hice yo casi todos los cargos audiovisuales. La idea sí era siempre que no se notara, que no había nada, digamos. O sea, hay algo en lugar de nada, de recursos no había nada, eso te lo aseguro. También en presupuesto. Sí. En el presupuesto hay nada en vez de algo. O sea, esto fue hecho con amigos que fueron muy pacientes y colaboraron mucho. De hecho, uno de los personajes que es uno de los amigos, hace el sonido y yo hice todo lo demás, básicamente. También edité la película. Y básicamente lo que ocurre es que traté de que esa austeridad de rodaje no solamente fuera un impedimento, sino que fuera una ganancia. Y por eso es que te hablaba de hacer conversaciones en vez de entrevistas y ponerle una luz. Ponía de repente algunas luces, pero básicamente tenían que ver con reforzar cosas para lograr cierta intimidad. El tener un rodaje en que básicamente yo era el que hacía la cámara y un poco buscaba lo que tenía que buscar y también producía, me permitió de alguna manera llegar a esa intimidad con los personajes. Yo no lo recomiendo, yo cuando hago clases no recomiendo trabajar hacia mis alumnos, yo creo que la mejor forma es tener un equipo profesional, aunque sea reducido. Siempre digo que la próxima vez lo voy a hacer así, nunca me resulta. Mi largometraje anterior, que se llama El final del día, que también tiene que ver con las creencias, también fue hecho así, con 2 amigos, con un micrófono amarrado a un palo de escoba para que fuera una caña, o sea, realmente con nada. Ahora fue un poco más elaborado, pero así. Ahora, durante el rodaje, se grabó esta película, se comenzó a filmar el 2016, se terminó el 2017. Después de eso, hubo muchas revisiones de montaje en que la película no encontraba su sello finalmente. Siento que la película había perdido una esencia que había estado desde el inicio.
Y ese proceso de edición que yo hice de manera paralela a mis trabajos audiovisuales, básicamente porque obviamente no tenía la posibilidad de enfrentarme completamente a ella, porque no nos ganamos el fondo audiovisual lamentablemente, pero lo seguía trabajando en mi posibilidad, y básicamente fui encontrando más la película, pero realmente no lograba llegar. Vino la pandemia, y me bajó mucho el trabajo, y en la pandemia me encerré a editar. Básicamente lo que hice fue encerrarme durante el 2020 hasta junio, y en esos, no sé, 5 meses que me encerré, saqué el documental y dije, esto si no sale ahora, no sale nunca en el fondo. Y fue un trabajo de mucha aislación, le fui mostrando algunos cortes a algunas personas, pero muy poco, y básicamente de ese encierro a presión salió los 90 minutos de película editada, y ahí conversé con el estudio de postproducción de sonido, que estaba cerrado, y que básicamente era la única película que se estaba mezclando sonido una vez que entré ahí, y lo mismo con el colega que hizo el color, que es un gran amigo mío, que gracias a él la película se ve como se ve, y básicamente lo tenía convencido de antes de que comenzara la pandemia y todo, entonces de hecho él ya ni se acordaba de la película. Todos ellos fueron muy generosos y muy colaboradores para que la película resultara, y finalmente, gracias a eso, pudimos estrenar, efectivamente, como tú muy bien dices, en cuarentena en Sanfrique el año pasado. Así es, y es parte de, alguna manera, una oportunidad que entrega una pandemia con tantos costos, con tantas dificultades, de la cual nos vamos a ir recuperando lentamente, pero allí donde todos se encerraron, tú tuviste la oportunidad de encerrarte a editar y terminar este trabajo documental. Ya quiero que nos hables un poquito de la película anterior, y de qué manera conversas con esta, porque allí también hay una creencia que se basa, sin embargo, en una cuestión real y compartida por todos, que es la sequía. Pero antes de eso vamos a ver otro tramo de Hay algo en lugar de nada. Perfecto. Tanta gente que moviliza este fenómeno. Se dio la ocasión de estar aquí en estos momentos. Aquí estamos. Pero decepcionado que no encontré absolutamente nada de todo lo que vi. La isla esa que fondearon, que después ya no estaba. Desapareció el mapa. Sí, no busca, pero... Y justamente en todos esos sectores, estos canales, todo esto. Sí, hemos recorrido harto. Yo creo que como viaje es bonito, ¿entiendes tú? Pero buscar la isla no van a encontrar nada. Porque ellos tienen otras técnicas, se pueden volver invisibles o están debajo del agua, no sé. No quieren gente, no quieren visitas. Si no, va a empezar a llegar gente, todo el mundo va a querer venir porque dijeron, es la isla de la sanación. Mentira, no es la isla de la sanación. Ellos son científicos que están dedicados a otras cosas. Pero no quieren gente, a no ser los que ellos necesitan. Entonces los invitan. Ahí hay otro tramo de Hay algo en lugar de nada, y ahí están las respuestas, ¿no es cierto? Las interpretaciones que van surgiendo a partir de las personas que tienen una idea respecto a lo que está allí ocurriendo, y esa idea se mantiene incluso cuando te enfrentas con la realidad, la prueba irrefutable de que no hay hallazgo, no hay destino en este viaje, o por lo menos no hay un destino como uno imaginaría al principio de la película. Vamos a dejar un poco de misterio. Quería preguntarte, Peter, por tu primera película, porque se llama Al final del día, ¿no? Sí, no, y allí también hay una referencia con las creencias. Creo que en este caso a partir de una cuestión que es absolutamente real en términos de la sequía, la contaminación de los ríos, los efectos humanos sobre el paisaje, los efectos devastadores sobre la naturaleza, pero que son reinterpretados o
al revés, como hay un contraste entre lo que se anuncia como el calendario maya, un cambio epocal, y la realidad de las personas que ya están viviendo en esta especie de fin, porque su mundo, su pueblo, su río está terminando. En ese sentido hay siempre una filmación tuya, o por lo menos en estas dos películas hay una mirada hacia lo que las personas creen respecto a lo que está ocurriendo y cómo esa creencia conversa con la forma en que esas convicciones se miran desde fuera, con lo que elegimos creer y lo que no elegimos creer también, y cómo eso marca nuestra vida. Parece que hubiera allí como una línea entre las dos películas. Sí, o sea, yo cuando hice el final del día me llamaba mucho la atención el tema del fin del mundo en el fondo, que se aproximaba supuestamente para el 21 de diciembre del 2012. El tema del fin del mundo era uno de esos temas que siempre tuve dando vueltas en la cabeza. Todas mis películas tienen que ver con la muerte, todos los cortometrajes que yo hice antes de esa película tenían que ver con la muerte también, y eso también es una temática que ahora veo que se me repitió siempre. Yo siempre trabajé temas sociales cuando era cortometrajista, bueno, sigo siéndolo de alguna manera, y bueno, y cuando lo empezamos a mostrar en festivales me fui dando cuenta de esos cortometrajes, me fui dando cuenta de que estaba bien seguir por esa línea y básicamente que era muy importante buscar la mirada autoral. Cuando llegó el tema del fin del mundo, que también era un tema muy sensacionalista, me obsesioné con él en el sentido de que quería encontrarle una vuelta autoral al fin del mundo. Entonces, lo que dije fue, sería interesante ver este fin del mundo en un lugar aislado, básicamente donde estamos totalmente alejados de los medios de comunicación que nos bombardeaban con toda esa información sobre el apocalipsis maya que se nos venía en ese tiempo. Llegué a Quillagua porque tomé el auto con 2 amigos más y una cámara y algo para grabar sonido, y nos encontramos a 1600 kilómetros con este pueblo. Y como igual se escuchaba por la radio de que el mundo se iba a acabar, había cierto nerviosismo, pero estando ahí nos dimos cuenta de que el río estaba contaminado porque una minera lo había hecho, el pueblo se estaba secando y por lo tanto se estaba muriendo el pueblo. O sea, estaba viviendo un real fin de mundo. Entonces la película se trata de eso. Cómo en el día del fin del mundo vivimos un pueblo que realmente está experimentando su propio apocalipsis. Y eso se trató finalmente el final del día. En ese sentido tiene una vuelta social, pero al mismo tiempo tiene un componente muy fuerte con respecto a las creencias personales, porque además de la creencia de que se acaba el mundo, no, es una comunidad aymara que tiene una relación ancestral con la tierra. Entonces, el mundo de la religión, las creencias, se cruza eventualmente con el mundo del sensacionalismo alrededor de ella. Finalmente, Peter, hablas de tus estudiantes y hablas del oficio del cine, y nos has dicho desde tomar todo en las manos propias y partir, si no se tiene implementos, con un palo de escoba y un foco a filmar. Pero espero nunca más hacer eso. Dices, no es lo ideal, pero es algo que puede pasar. Hay una cuestión que es bien importante en términos de realización, y es que es donde encuentras las historias, ¿no es cierto? Donde encuentras las ideas. Y en ambos proyectos tú hablas de los medios de comunicación. Yo quiero decir desde la cooperativa que no todas las radios anunciaron el fin del mundo, por lo menos esta radio no lo anunció, pero No. Generalizar. No, pero me refiero mi pregunta tiene que ver con cuánto de la narrativa de los medios en general, como una generalización, te sirve a ti de inspiración, y cuánto la recomiendas como inspiración para otras personas a cargo de la dirección. Porque en Nadie Algo en Lugar de Nada, claro, hay una amiga, hay una persona conocida que te digamos, te encanta y te lleva en esta exploración, pero también hay un programa de televisión que viste con un reportaje sobre Friendship. Y en el caso de Al Final del Día hay también una narrativa mediática. O sea, ¿crees que ese es un espacio privilegiado para ir a buscar historias? ¿Crees que está lleno de historias en los medios de comunicación? ¿Crees que hay algo allí, una especie de realidad paralela a la cual se presta para estas lecturas cinematográficas, documentalistas? Yo creo que los medios de comunicación son una de las mejores maneras de llevarle el pulso a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, en ese sentido, si uno quiere adentrarse al sentir colectivo, a las cosas que están pasando alrededor de uno, creo que los medios de comunicación escritos sobre todo, y de radio,
yo te diría más que de televisión, creo que son una buena manera de acercarse para complementarlo con lo que uno mismo está observando y sintiendo. Creo que los medios de comunicación son también una manera de encontrarse con opiniones también distintas a las que tiene uno también. Y creo que en ese sentido el recurso de utilizar los medios de comunicación son muy útiles. Obviamente hay medios y medios de comunicación y es un agrado estar hablando con Cooperativa que yo escucho todos los días. Pero también están esos otros medios de comunicación que tienen otros objetivos. Yo creo muy importante, de alguna manera, estar todo el tiempo nutriéndose con respecto, especialmente a opiniones diversas y a argumentos distintos a los que uno tiene, porque es muy fácil encerrarse y quedarse siempre pensando lo mismo. Yo creo mucho en la dialéctica y creo mucho en contraponer ideas para generar nuevas ideas. Y en ese sentido, sí, ya sean los medios de comunicación, ya sean las películas, sea el teatro, sea la música, sí o sí, alguien para hacer cine tiene que, de alguna manera, enfrentarse a esos estímulos para seguirse nutriendo. Así es, y es curioso porque tus películas, una de las cuestiones que se describen es esta mirada que es siempre un poco, que es crepuscular, que es pausada, que tiene un ritmo que es totalmente distinto a los medios. Pero desde allí tú dices, desde ese entorno narrativo que te acerca a la forma en que otras personas viven y experimentan el mundo, donde, si te entiendo bien, el cine puede capturar las ideas para su desarrollo. Peter, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por traernos una historia tan singular como la de Friendship, que ya se puede ver en detalle en tu película, y por supuesto la mejor de las suertes, ¿sabes? Muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti por la entretenida conversación, que esté muy bien. Y a quienes nos están mirando, les recuerdo que esta es una presentación de Cooperativa y CCDOC, Corporación Chilena del Documental, y que Hay Algo en Lugar de Nada se exhibe hasta el domingo 26 de septiembre de manera absolutamente gratuita. Soy Paula Molina y muchísimas gracias por habernos acompañado junto a José Contreras y Javier Núñez, que están en la producción de estas entrevistas para un nuevo episodio de Temporal de Documentales. Cooperativa.cl y CCDOC presentan Temporal de Documentales. Hola, atento, Friendship. Se podría decir que nuestra labor ha sido de difusión acerca de esto, y tal vez muy poco nos han creído. Si nosotros pudiéramos viajar al sur, ¿ustedes nos recibirían, pues, Si creí, tenía que tomar postura y acción. Entonces la duda igual es una postura cómoda, porque te deja ahí en la duda y no tomáis postura. Pero si creí, tienes que utilizar todos tus medios para validar tu creencia. Hay algo en lugar de nada, de Peter McPhee, 21 al 26 de septiembre. Temporal de documentales.cooperativa.cl